Voy a convocar ahora a la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a que me acompañe. ¿Qué tema este del tuteo? Es eso. Yo lo iba a decir, ¿sabes? Lo iba a decir porque Hola, ¿esto está? creo que también es la manifestación de un país cercano, de cercanía, ¿no? Nos conocemos hace muchos años. Me costaría mucho decirte, señora vicepresidenta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Decime Beatriz. No. Te digo Beatriz. ¿Vicepresidenta o vicepresidente? Vicepresidenta. Primero porque la Real Academia lo acepta y después porque esto no es un ente, es un poder y por lo tanto cabe el vicepresidenta y yo me siento cómoda cuando me dicen vicepresidenta. Me das un gran alivio. Es más fácil, ¿no? Es más fácil además. Bueno, Beatriz, no, y además uno en el tuteo puede tratar a la persona con respeto. Tratándote de usted te puedo faltar el respeto. Totalmente. O sea que no tiene que ver con eso. Y lo traslado a lo que representan a veces las sesiones parlamentarias, que naturalmente las observamos quienes estamos en los medios con un interés periodístico, es un insumo vital, importante, pero también asumo que mucha gente en ese momento también está siguiendo las sesiones. Y a veces, con respeto, el espectáculo es bochornoso. ¿Por qué se da eso? Bueno, primero déjame un segundo agradecerle a Santiago la invitación. Cuando nos fue a presentar el proyecto de la agencia, es todo entusiasmo. Lo lindo de la gente joven, ¿viste? Que te lo vende ya porque todo el entusiasmo. Total. Pero además hoy ya es una realidad y por eso las cifras, así que da gusto ver cómo los nuevos tiempos llevan a que la gente joven se comprometa también con algo que es fundamental en la democracia, que es el estar bien informados. Y tiene que ver con lo que tú decís también. ¿Por qué? Obviamente el Parlamento es el reflejo de la sociedad. Cuando se elige, por algo se habla de representantes. Tú representás una sociedad. Yo hace muchos años que formo parte de una forma u otra de sucesivos parlamentos y he visto desde lo que son auténticos discursos, te diría floreados, ricos en idioma y en profundidad. Discursos jurídicos donde yo fui y soy al día de hoy admiradora de Gonzalo Aguirre y de esa puntillosidad en cada texto legal. Y después se pasó a otro tiempo donde se hacía mucho más coloquial el lenguaje de los legisladores, especialmente el Senado. Y después viene la incidencia de la tecnología. Entonces, como que hay que hacer un esfuerzo adicional para explicarle al ciudadano que cuando viene un legislador, nosotros, por supuesto, cuando yo asumí, no existían redes sociales y estábamos atrasados en tecnología, y decidimos invertir en todo eso. Y eso estimuló mucho también a los parlamentarios, especialmente a los más jóvenes. Y claro, hoy cuando un parlamentario pide la palabra, se anota y le doy la palabra. Se pone el celular enfrente. El celular hace un discurso encendido, grita, se enoja, lo apaga, lo sube inmediatamente, y lo digo con propiedad porque yo estoy y veo cómo lo sube inmediatamente en su WhatsApp, y después sigue conversando coloquialmente con todo el mundo. Entonces es muy difícil trasladarle al ciudadano, mire, eso es una mínima parte. Claro. En el Parlamento se habla, se discute y se trabaja en las comisiones, y muchas veces quien va a votar en contra ayuda en la redacción. Es que lo que se desconoce muchas veces es el enorme trabajo de las comisiones. Sí, que suele resultar oculto, ¿no? Tú sabes que, ¿te acordás del debate que
que hubo ya hace unas 2 legislaturas, donde se nos decía, bueno, ¿y cómo es el tema? ¿No podemos mostrar mediante cámaras lo que trabajamos? Y ahí se dividen las opiniones, porque hay quienes dicen, perdés la naturalidad en el debate, en el trato. Entonces, la mayoría prefería que no se transmitiera. Y yo creo que si hoy hacemos la misma compulsa, el resultado es igual. Sí, es muy cierto eso. Ahora, el asunto está después en términos que no sé si se ajustan exactamente al perfil de la actividad parlamentaria. Se habla de productividad y de hecho se publican indicadores, ¿no? Pero tal vez allí falta poner foco a la calidad. Totalmente. Entonces, ¿cómo hay que lidiar con eso? Yo a veces, especialmente a quienes nos visitan, comunicadores que nos visitan y no tienen mucha experiencia, les digo, el tema no es el número de leyes. También hay que ver el contenido, claro, y a lo que abarcan, porque podemos en una sesión, por ejemplo, como de hecho hemos tenido, tener 20 puntos en el orden del día que son nombres de escuelas, que es un tema muy importante para una comunidad, para la comunidad educativa y para su entorno, pero que está dentro de un marco y un límite determinado. Pero de pronto sancionamos una ley que tiene que ver con media población, yo qué sé, por ejemplo, los deudores del banco hipotecario y la posibilidad de liquidar sus deudas, ¿no? De un porcentaje determinado de deudores. Entonces, si tú solamente decís, bueno, se sancionaron un 20% de leyes menos que en el periodo anterior, de pronto no se ajusta, claro, a lo que es el impacto de las normas. Por ejemplo, en esta legislatura, donde el Parlamento sesionó siempre, también en pandemia, sí, la primera ley fue la ley de urgente consideración, que cuando ingresó tenía 400 y pico de artículos, ¿tá? Y que tenían ejes temáticos de los más diversos. Claro. Beatriz, y sobre la mecánica, muchos nos preguntamos, ¿tienen que hablar todos todo el tiempo? Bueno, lo ideal sería que no. En algunos temas se mantiene el vocero. Claro, el que está en la comisión, ¿no? Se respeta que el compañero que está en la comisión sea quien dé su opinión, claro. Entonces sería uno por bancada. ¿No? Ahí es donde se acepta. Pero hay temas, incluidos los nombres de escuelas, sí, también, donde, bueno, está el que informa de la comisión, y si hay senadores de ese departamento, por ejemplo Tacuarembó, sí, tenemos a los senadores de Tacuarembó que también hablan, y es a quien referencia más que conocía el nombre de la escuela. Claro. Hoy decíamos un poco en broma, si se quiere, la denominación correcta de vicepresidenta o vicepresidente, que me lleva a otro asunto, que es el de la agenda de derechos. No sé si está bien en este tiempo la denominación, pero eran aquellas reivindicaciones muy necesarias por parte de grupos minoritarios que tenían que elevar la voz, si se quiere, para hacerse notar. De pronto, si lo asumimos como un péndulo, hay quienes entienden que fue demasiado para un lado y marcó demasiada predominancia de posturas minoritarias, y que el resto quedó, si se quiere, arrinconado por la corrección política. Medio como, a ver hasta dónde voy con esto de la gente, cómo tengo que decirlo, qué debo decir, qué no. Y ahí es donde te pregunto, ¿entendés que se avanzó en ese sentido? ¿Que hubo algún retroceso puntual? ¿Qué hay margen para revisar? Bueno, en principio en el mundo empieza a haber en muchas oportunidades, no en todas, hay una agenda que marca ONU, entonces los países, si están de acuerdo, con distinto nivel de protagonismo dentro de sus agendas, la acompañan, y en un momento, efectivamente, el tema fueron
lo que se denominó una agenda de derechos. Yo con ese nombre nunca estuve muy de acuerdo, porque entiendo que bajo el paraguas de los derechos humanos estaba todo incluido, pero efectivamente había sectores de la población que en el ejercicio real de sus derechos sentía que todavía había un camino a transitar. Caso de la comunidad LGTB+, por ejemplo. No en el caso de las mujeres, que somos la mayoría. Que ahí lo que hubo fue, me parece, otro tema. No se trataba de una agenda de derechos que teníamos, sino que se trataba de observar cómo muchas veces en la realidad existían inequidades salariales, existían algunos derechos que uno entendía debía tener. Por ejemplo, el derecho a estar acompañada en el parto cuando nace nuestro hijo, que en algunos sanatorios u hospitales se permitía y en otros no. Y te puedo seguir, bueno, el caso de la violencia doméstica era un caso notorio que se incluía en lo que se llamó la agenda de derechos, pero en realidad lo que mostraba, y ahí, por eso digo que son situaciones diferentes, era una realidad que estaba, y decían, lo que pasa dentro de las casas, pasa dentro de las casas, y sin embargo todo el movimiento que llevó a hablar de este tema significó mostrar a la población del mundo, porque es un fenómeno mundial, que allí había efectivamente un problema en la sociedad. Y como esto te puedo decir muchas cosas. Sí, el techo de cristal aplicado a prácticamente todas las áreas de la vida social. Del poder comunicacional, del poder económico, del poder político. Cuando escuchaste al presidente decir que las cuestiones se resolvían en los asados. Y lo defendí. Sí, por eso. Es así. Lo defendiste, pero con un metamensaje, ¿no? No, pero primero porque, a ver, los derechos de las mujeres no tienen partidos políticos, ningún derecho tiene partidos políticos. Abrogarse esa defensa o esa puesta en la agenda de un solo partido político creo que va en contra de lo que precisamente uno busca. ¿Sentís que eso pasó? Sí, sin lugar a dudas. Y muchas veces, cuando se nos dice la verdad, salimos al golpe de tarro a querer contestar algo que si uno reflexiona, es así. Yo una vez dije, miren, si uno ve la mayoría de las mujeres que llegaron a la presidencia, llegaron por determinación del líder. Porque el líder del partido entendió que había una mujer que tenía todas las cualidades para ser presidenta y lo hizo muchas veces en contra de un grupo determinado. Yo no hubiera sido vicepresidenta de la República, candidata, sino, y no es porque yo no hubiera tenido trayectoria dentro del partido, o sea, podía cuajar, si no hubiera sido por Luis Lacalle Pou, que dentro de lo que es su mirada, como una generación que la equidad lo ve natural, no veía problema en que fuera una mujer, que además nos llevábamos bien y todo lo demás. Y se vio como algo increíble. Y hoy hablar de mujeres en política es mucho más fácil, pero cuando yo empecé no era un tema menor y padecí y no sé si me va a dar tiempo para hacer un libro, pero sí. Entonces el enojo muchas veces está en no asumir ciertas cosas que pasan y que es verdad. Estoy tentado a hacerte una pregunta. Hacela. Voy a meditar, al final tal vez, al final. Decime, volviendo sobre el tema del péndulo, ¿no? Hay también sectores minoritarios que entienden legítimo reclamar que se fue demasiado el péndulo hacia los derechos de las mujeres en el marco de la conocida como ley de género. Y allí el presidente, el Poder Ejecutivo, entendió que había que hacer algunas modificaciones. De hecho, argumentaron las razones que llevaban a esos cambios sugeridos. ¿Qué te parece? No solo el presidente de la República, hay
una serie de personas y algún grupo, digo porque hay alguna agrupación que ha manifestado, y hay profesionales que ejercen el derecho, que también nos han trasladado Sí. la necesidad de algunas modificaciones. Yo puedo llegar a compartir alguna. Ajá. Está el proyecto que mandó el presidente, pero había otro antes. Claro. Y creo que las leyes, cuando se ponen en práctica, también hay que ver cómo se aplican, ¿no? O qué mirada, en algún caso los fiscales, en algunos otros casos los jueces, trasladan las decisiones. Entonces, de repente hay ajustes que hay que hacer. ¿Cuál sugerirías, por ejemplo, como urgente? Porque acá estamos hablando de situaciones que también, si vos desarreglás algo, la que paga es la mujer vulnerable. Yo voy un poquito más allá. Lamentablemente, cuando hay situaciones complicadas, pagan los hijos. ¿Sí? El mundo adulto tiene otras herramientas donde pueden dirimir sus conflictos, ¿no? Yo creo que el gran tema ahí, y te digo, cuando se pensó la actual redacción, se pensó especialmente en los niños. Claro. ¿Sí? Pero vuelvo a decirte, en la aplicación es donde me parece que hay que hacer un ajuste que conlleva una redacción más ajustada. De hecho, esos sectores que vos mencionás, lo que entienden es que los niños fueron los que quedaron más vulnerables, porque ante la presunción de culpa del padre, en este caso, perdían ese contacto. Sí, pero a veces también es verdad que no se llegaba al fondo del tema o no se creía en lo que los niños decían. Sí. ¿Y vos entendés que eso de la presunción de culpa del hombre es así? En verdad te vuelvo a decir, no es a rajatabla. Quien tiene que evaluar la situación es el juez. ¿Y han estado a la altura? Yo creo que no todos. Por eso estamos frente a situaciones que son denuncias. Sí, terribles. Hablabas de la aplicabilidad de las leyes, o sea, una cosa es redactar en un papel. Me decía el doctor Juan Andrés Ramírez que muchas veces tenía que ir a apagar incendios porque las redacciones eran espantosas. O sea, en el origen ya había problemas en la redacción de las leyes. No había, digamos, no digo en este periodo, ¿no?, que viene ocurriendo hace bastante tiempo. Pero también se menciona la aplicabilidad, es decir, está muy bien eso de una ley, pero el asunto es después cómo la llevas a la práctica. Hay una muy reciente y que también te toca muy de cerca, porque estuviste muchos años vinculada directamente, con mucho compromiso, a la infancia, a la niñez, a la adolescencia. Y ahora resulta que, por circunstancias terribles que han pasado puntualmente en Rivera, se ha entendido que un resorte posible por la vía legislativa es decir, ahora los jueces tienen que estar arriba de cada situación. Cada niño que es institucionalizado, cada niño o niña que es institucionalizado, tiene que tener un seguimiento, y lo que te dicen los jueces es imposible. Esto imposible. ¿Y entonces qué? ¿Legislamos para la tribuna? No. Primero, eso tiene que ver con la Carta Orgánica del Instituto Rector de las Políticas de Infancia. No se precisa ninguna otra ley. Nosotros tenemos un organismo que tiene que velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este país. Por lo tanto, cuando un juez le da a ese organismo la responsabilidad de un niño, debe ser responsable. Y si hay algún problema, que los hay, conozco el organismo, porque son situaciones límites, a veces hay adolescentes que presentan situaciones muy delicadas, de contextos muy especiales, todo lo demás. Ahí es donde la relación instituto-justicia debe hacerse permanente. Acá falló. Sí, desde mi lugar creo que sí. Tengo algunos datos que pedí, también te voy a decir el 16, primicia total, mira lo que te digo. El 16 de agosto vamos a Rivera a instalar un juzgado de violencia. Un departamento que además tiene como indicador. Porque hay antecedentes en estos temas. Sí, pero allí se falló.
El Estado falló. En realidad me parece que lo que falló fue el trabajo interrelacionado de los poderes del Estado. Si no denunciar a tiempo es un problemón. Bueno, esperemos a ese el seguimiento. Y el seguimiento. No solo es la denuncia, el seguimiento. Sí, pero no habría que, ya que estamos hablando de leyes, atribuirle más responsabilidades al INAO, por ejemplo, que sepan exactamente dónde está el niño o la niña que no volvió. Viste que hay muchas teorías sobre eso. Sí. Entonces, el tema de los permisos a los adolescentes es todo un tema. Uh-huh. Bueno, Artigas, como dicen. Qué tema ese, ¿no? Porque además... Yo pensé que venía a charlar... No, pero es... Mira, porque además la vocación de Santiago es mirar al futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar en el futuro este desastre? Mira, el otro día lo hablaba con mis hijos. Ustedes perdonen que doy vueltas, pero no puedo... Hola. Estaba saludando al presidente del Banco República. Sí. Es el sponsor, además uno de los... A mí los temas de corrupción, que además hoy se habla de corrupción, pero tú que sos periodista sabés que antes se hablaba de clientelismo y antes no se hablaba de nada, tiene que ver con respuestas que el propio sistema se fue dando, ¿no? Rechazar el clientelismo, después llamar corrupción a determinados episodios, fue un tema que el sistema tuvo que poner en práctica. ¿Por qué? Porque en la sociedad, allí donde uno puede desempeñarse en cualquier orden de la vida, puede haber episodios de corrupción. Entonces, en el sistema puede y hay, en distintos periodos de gobierno se ha dado además ya llamándose corrupción, pero se daba mucho antes con el tema del clientelismo y no pasaba nada. Entonces es la respuesta que un partido da a los episodios. ¿No? Ya sabés qué te puede pasar, pero tenés que tener el correlato, la respuesta a esos episodios que además pueden ser distintas de acuerdo al tenor, ¿no? Entonces, en el caso de Artigas, para que veas que voy específicamente, hubo una primera alerta, digamos, ¿no? En febrero del año pasado, donde inmediatamente el partido respondió, el actor vino, hizo sus descargos, como corresponde también, porque no es cuestión, hizo sus descargos y prometió traer documentación. Esa documentación nunca llegó. Entonces, ahí me parece que tuvimos un error. Desatención. No la respuesta rápida, ¿no? Que enseguida se le convocó, sino que cuando pasa el tiempo, ¿pero qué pasó? Y esto tiene que ver con una suerte de comprender. Hubieron movimientos en términos de, bueno, usted es responsable, tiene que ir, o sea, hubieron sanciones adentro. Entonces, se pudo haber considerado como respuesta a esa convocatoria inmediata que hizo el directorio del partido. Lo que no está previsto, y me parece, hoy estuvimos hablando precisamente de algunas observaciones que yo haría en nuestra Carta Orgánica, que va desde cuando entras al partido, cuando el tiempo que tenés que tener adentro del partido para poder presentarte como candidato del partido. Me parece que hay una cantidad de cosas que vienen con la modernidad también y los nuevos tiempos que el partido va a tener que observar. Y termino para que tú me hagas la pregunta que quieras. Lo que me parece es que la comisión, porque también, fíjate, está la comisión de ética, que es una comisión para determinados casos específicos, pero también está la Comisión de Asuntos Políticos, porque nosotros como actores políticos podemos tener temas éticos, pero también consecuencias políticas en nuestro quehacer, ¿no? Y en ese sentido, cuando tomó protagonismo la Comisión de Asuntos Políticos, creo que ahí sí hubo una movida importante, ¿no? Que es otro de los temas, ¿no? Cuando se deriva un tema ética, pero cuando quien tiene que responder es el actor político como tal. Sí. Bueno, recuerdo tu mirada muy crítica con respecto al caso Moreira, por ejemplo, en su momento. Que en su momento estábamos a una semana de la elección y evidentemente nos afectó. Y en ese sentido, bueno, Moreira asumió él que podía afectarnos, renunció y después
judicialmente se archivaron todas las No había causas. nada, exacto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te parece la fórmula? Bien, yo estoy encantada. Porque, de pronto porque conozco a Valeria desde hace muchos años en su militancia social. A mí, las personas que tienen militancia social comprometida y no partidizadas, cuando hacen esa militancia, me merecen el mayor de los respetos. Y si todavía eso sumás que está peleando por los derechos de un hijo discapacitado, te ayudo en todas. Y la vi pasar momentos muy duros. Entonces, tengo un cariño especial por ella. Y te digo, siempre le vi pasta para hacer política. Un día le dije, estábamos hablando de Abrazo Azul, que es su ONG, sí. Y le digo, ¿no te gustaría hacer política? Y me dijo, vos sabés que no es el momento, era presidenta de ADEOM, del Congreso de Municipales y todo, dijo. Y el año pasado vino y me dijo, me parece que llegó el momento y voy, porque me parece que tengo cosas como fuerza y aportes para cambiar ciertas cosas que me interesan. Uh-huh. Y no le dije nada, venite al Partido Nacional. Fui muy respetuosa. Y a la semana tomamos un café y me dijo, bueno, a mí me gustaría estar en el Partido Nacional, yo feliz. Y bueno, y te digo más. ¿Fuiste la primera puerta que tocó entonces? Sí, pero no a mi lista, sí, a la lista de otras personas. De otra gente. Y porque yo no tenía lista. Tú te acordás que yo como presidenta del directorio y después como candidata no tuve lista. Y cuando asumimos que íbamos a tener que nos gustaba tener un espacio diferente, con mucha presencia de gente joven y también con una agenda especial, bueno, ahí entre varios sectores conformamos la lista 5 y aparece Valeria, yo feliz, pero nunca imaginé, porque la veía muy pro para trabajar por Montevideo, ¿no? Ella es una obsesionada de Montevideo, tal es así que la lista 5 la reserva para que pueda ser candidata, si quería, a la intendencia, ¿no? Ella o acompañar en equipo. Y es verdad que yo me enteré en la reunión de comando chiquita de esa noche que ella iba a ser la candidata. Quedamos, pero ninguno de los que estábamos ahí nos imaginamos. Pero estoy convencida que es un gran aporte. Primero porque da ese aire fresco a los que no estamos. Aire fresco, sí. No digo de aire fresco. Aire fresco, no, pero ya te vi. Viste eso diferente, que siempre es bueno en los sectores. Así que yo cuando estoy leíste, viste que hay algunas consideraciones de analistas políticos, con esto cerramos porque ya nos pasamos de tiempo. Podríamos ir toda la noche igual. Yo me voy a mi plenario, además, porque yo tengo que juntar votos. Sí, todavía. Se decodificó el resultado de una última encuesta de Cifra, como que la fórmula todavía no caló en el partido y por otra parte hizo descender la intención de voto. Sí, yo creo que lo que hizo descender me parece que fue otra cosa. Lo anterior que me preguntaste, me parece que eso tuvo mucho más peso, con razón, dentro de esa medición. La campaña todavía no empezó. Es más, te digo, y Valeria va a ser proclamada, porque la proclama la convención del partido, el próximo 10 de... ¿Esperás alguna sorpresa ahí? ¿Alguna voz que se...? No, porque viste que el impacto, y yo lo asumo porque si lo tuve yo, que la quiero, la conozco, pero obviamente era comprensible. Sí. Quienes nos conocemos a los blancos y quienes nos conocen, bueno, fue una jugada muy de riesgo, muy arriesgada del candidato. Pero yo desde el primer día estoy encantada. Muy bien. Beatriz, muchas gracias. No, gracias a ustedes.